Es importante poder platicar acerca de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay que recordar que también pues, el gobierno federal ya ha presentado una estrategia nacional digital. Vamos a platicar y adentrarnos también en estos detalles en unos segundos. Ahora sí, María Elena, ya te tenemos lista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Magda. Encantada de estar con ustedes. Oye, por favor, ya lo decíamos, hablar de conectividad, de estas nuevas tecnologías, de la información, de la estrategia digital, es definitivamente empezarnos a proyectar, de ver hacia dónde vamos y, por supuesto, también es importante conocer en dónde estamos parados en este momento en nuestro país. ¿Qué nos dices? Fíjate que esto es fundamental, y es un tema que tiene que estar siempre en las prioridades, es estratégico para nuestra sociedad, para el país. Desde un punto de vista económico, evidentemente, para impulsar el trabajo, la industria, pero también para impulsar el bienestar de la sociedad. Sin conectividad es más difícil llevar educación, llevar salud, que las personas se informen, tener acceso a la información. Como decimos, el Internet es un habilitador de derechos humanos, y por eso la conectividad, la inclusión digital son temas tan importantes en la agenda pública. Ahora, la verdad es que estamos en un lugar en el que hemos tenido avances en muchos aspectos, pero todavía nos queda muchísimo por hacer, y cuando nos comparamos a otros países, la verdad es que estamos muy rezagados. Cuando se habla de conectividad, México se coloca a media tabla o a veces en los últimos lugares, dependiendo de cómo se mira este concepto de conectividad, pero no estamos entre los primeros lugares en el mundo, evidentemente, pero inclusive a veces estamos muy por detrás de otros países latinoamericanos. Siendo que México pues es un país que finalmente es líder en regional en muchos temas y tiene una posición y una historia que nos debería colocar más adelante. Entonces, bueno, Sí, aquí claro. estamos, ¿no? Si, por ejemplo, el índice global de conectividad que mide Huawei, nos pone en el lugar 53 de 79 países. ¿No? Es bastante, estamos bastante a la cola. Sí, por supuesto, y que finalmente, a ver, esto nos complica realmente el voltear a ver hacia ese futuro del que estamos hablando. Ahora, sabemos que México, sin duda, María Elena, en este sentido está haciendo grandes esfuerzos para poder incrementar el acceso a los servicios de Internet, pero ¿vamos realmente en la dirección correcta o nos está haciendo falta algo? Creo que nos hace falta algo importantísimo, que es colaboración, coordinación, articulación de esfuerzos, porque tampoco sería justo decir que no se está haciendo nada. Yo creo que hay muchas personas en este país que están tratando de empujar este objetivo. El problema es que lo estamos haciendo por separado, y esa es una pérdida tremenda de esfuerzos, que si estuvieran coordinados, si hubiera colaboración, tendríamos avances muy significativos. Por eso tanto enfoque en la estrategia digital nacional, en eso que estamos esperando, porque aquí, aunque hubo una publicación muy reciente de una estrategia digital nacional, definitivamente eso no es lo que estamos esperando. Lo que queremos es una hoja de ruta muy clara, con un diagnóstico de cómo estamos, qué nos hace falta, propuestas de acciones, objetivos responsables, de cómo ir midiendo avances. Todavía seguimos sin tener eso. Déjame detenerte ahí, y qué bueno que mencionas esta estrategia digital nacional que por cierto, y nada más para contextualizar a nuestra audiencia, fue publicada hace algunos días, hace un par de semanas, en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ves esta hoja de ruta a la que hace referencia, una hoja de ruta clara en este sentido? ¿O qué es lo que le está haciendo falta? Porque también ha recibido muchas críticas, tal pareciera que de pronto no sabemos o en dónde estamos parados y tampoco hacia dónde vamos. No, definitivamente esto no corresponde a esta hoja de ruta que necesitamos y que estamos esperando. Primero, por la forma en la que está propuesta, pero además por sus propios objetivos. Desde el punto de vista de los objetivos, pareciera que esto está enfocado exclusivamente pues, a llevar adelante un gobierno digital, es la digitalización
de la administración pública, aunque ahí también, digamos que el alcance no es tan amplio porque es por parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Y el Estado es mucho más grande que eso. Hay diferentes poderes, el Ejecutivo, el Federal, el Legislativo, los órganos autónomos, los gobiernos locales. Ahí faltan esos brazos que articulen. Ahora, tener un gobierno digitalizado es importantísimo. Si pudiéramos lograrlo, ya sería dar un paso gigantesco. Pero ahí el problema es en cuanto a la forma y los alcances de este documento, porque no llega hasta allá a hacer un plan de un gobierno digital. No se está hablando ahí de digitalizar servicios públicos, de digitalizar la relación del gobierno con los ciudadanos, sino que más bien está enfocado en la adquisición de equipo informático. En temas de ciberseguridad, eso sí es importantísimo, ciberseguridad sin duda. Pero digamos que por todas estas cuestiones se queda cortísimo en cuanto a lo que necesitamos hacer. Y no hay un verdadero plan de digitalización del país. Y el país es mucho más allá de las oficinas gubernamentales. Por eso se requiere acordar, colaborar y coordinarse con lo que están haciendo las empresas en diferentes industrias, porque también ahí es particular lo que se tiene que hacer, son necesidades específicas. Lo que están haciendo los mismos operadores de telecomunicaciones, los proveedores de equipo, quienes están desarrollando nuevas aplicaciones, servicios de valor agregado, los servicios, por ejemplo, de fintech, los sistemas de pago. Hay muchísimos temas que tienen que ser parte de esta estrategia digital nacional y sin duda eso no es lo que está en la publicación del Diario Oficial. Necesitamos hacer otro ejercicio que es radicalmente distinto y de veras donde estén sentadas todas las partes relevantes en la mesa. Fíjate que lo dices de una manera sumamente sensible. A ver, no hay un plan de digitalización y el país va más allá de las oficinas de gobierno. Yo te preguntaría entonces, ¿cómo se logra esta inclusión digital? Y para ponerlo en términos más sencillos para nuestra audiencia, es el hecho de que todos podamos realmente estar conectados, el hecho de que verdaderamente se logre llevar esta conectividad a las comunidades más lejanas, porque María Elena, tú lo sabes perfectamente, ahora con la pandemia, pues hay muchos chavos que de pronto se quedaron sin clases. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a Internet. Bueno, vaya, también conocemos los niveles de pobreza en México. Sabemos que muchos ni siquiera tienen la posibilidad de poder contar con un aparato de telecomunicaciones, con una computadora, con un celular, con una tablet en donde pudieran seguir con estas clases a distancia. Pero el asunto es cómo enfocarnos y caminar hacia allá. No hay otra, es un ejercicio complejo, pero la verdad no es irrealizable. Muchos países lo han hecho. Tomemos ejemplos de los grandes planes que se han publicado en otros países. ¿Y cómo se lograron? Relacionándose entre los sectores, sentando a la mesa a las partes relevantes del sector público, del gobierno federal, de los gobiernos locales. Fíjate que en estos temas los gobiernos locales tienen un papel fundamental porque tienen el contacto directo con los ciudadanos y tienen que estarles resolviendo sus problemas de todos los días. Y ahí es importantísimo tener clara la estrategia de digitalización. Y también hay que sentar en la mesa a quienes están a cargo de, por ejemplo, de la política pública de inclusión, de ver las necesidades de grupos específicos. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para que los adultos mayores se conecten? Ahí muchas veces no es el problema que no tengan un celular, que no tengan cobertura de servicios en donde viven, sino que no le ven cuál es la utilidad, que son muy complicados de usar los celulares, que no hay una manera sencilla en que puedan formarse habilidades digitales. Ahí necesitamos políticas específicas. El tema que comentaste, el que las personas tengan un dispositivo es fundamental y sin embargo no tenemos políticas públicas para hacerlo. ¿Cómo hacer que los estudiantes tengan los dispositivos que les permitan estudiar? Y ahí no estamos hablando de un celular. El celular, claro que es un medio de conexión y si lo tienes ya estás del otro lado, pero
para muchos, para tener servicios educativos efectivos, se necesitan dispositivos, una computadora, una tableta que dé mayor posibilidad de interacción. Y ahí, ¿dónde están esas políticas? No las tenemos. ¿Dónde están las políticas para llevar también dispositivos a las mujeres? Las mujeres siempre están en los sectores más pobres de la población. Y bueno, lo repetimos, ¿no? La pobreza tiene cara de mujer. ¿Dónde están las políticas para atender de manera específica la inclusión digital de las mujeres? No sí, las claro, tenemos. y que además lo vimos ahora también con esta pandemia, uno de los sectores más golpeados también fue el de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres perdieron su empleo, muchas mujeres también tuvieron que dejar de trabajar para poder estar con sus hijos en este acompañamiento, en la educación a distancia, y además tienes toda la razón en este sentido. Y me quedo con algo que mencionas, ¿no? Es importantísimo la relación entre los diversos sectores, sin embargo, pues vemos de pronto cómo el gobierno federal tiene cierta resistencia también por la iniciativa privada, y eso tiende a complicar las cosas. María Elena, ha sido un gusto poder conversar contigo. Encantada, muchas gracias por el espacio.